Magazine de Noche. ¿Qué tal, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digitel? Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción, a partir de este momento les invito para que nos permitan el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal y a través de las redes sociales. Cordialísimo saludo desde donde se origina esta programación, desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. De igual forma, en lo que tiene que ver con las diferentes actividades en las cuales usted es nuestro invitado, cuando hablamos de cultura, de música, de deporte, de política, de gremios, de todos los aspectos que convergen precisamente a las comunidades de los niños, de los jóvenes, de los adultos, población en general. Si bien lo tienen ustedes que están liderando esos proyectos, esas actividades en pro de un mejor estar de esas comunidades y la participación allá en la vereda, en el barrio, en el municipio, en los diferentes sectores a donde llega esta señal, nos pueden contactar vía WhatsApp al 316-7470-575, 316-7470-575, la línea de contacto del Magazine de Noche. De igual manera, reiterarle nuestro agradecimiento a ustedes allá, a los sistemas de televisión en las diferentes provincias del departamento y en el oriente colombiano, que retransmiten, que hacen posible que ustedes allá, que están en esos municipios, también estén al tanto de lo que acontece, lo que sucede, los temas que abordamos cotidianamente en nuestra programación. Por eso, desde ya les decimos sean bienvenidas y bienvenidos al Magazine de Noche. Pues hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con el arte, con la cultura, con la música y de lo que tiene que ver también con esa labor pedagógica que es envidiable, que de igual manera tiene que ver con tener esas características, esa misión de estar quienes han cursado, de quienes se han profesionalizado, de que a través con su experiencia han adquirido esos conocimientos a través de esos talentos, pero también han seguido promulgando esos saberes con los niños, con la población en general. Esa es la música, y cuando hablamos de todo lo que encierra esta parte, pues tiene que ver los instrumentos, de lo que tiene que ver la pedagogía, de lo que es articular ese tema. Para tal motivo nos acompaña desde ya la maestra Rosinés Gamboa Carrero. Ella es la directora de Musicarte, una institución que precisamente propende por eso, por enseñar pedagógicamente todo lo que tiene que ver con la música en su integridad. Pues maestra Rosinés Gamboa, bienvenida aquí a través de Guanevisión Magazine de Noche. Mucho gusto, Luis Eduardo, gracias por la invitación. Usted sabe el aprecio que tengo por el canal, porque siempre he apoyado el arte y la cultura aquí en Piedecuesta. A ver, maestra Rosinés, pues veo que precisamente en las redes reventaron esta semana, como se dice coloquialmente, el cumpleaños de su señor padre, el maestro Mario Gamboa, el jefe de esta dinastía de los Gamboa Carrero. Sí, eso es una gran bendición de Dios, que tengamos nuestro papá vivo. Ya son 83 años, de los cuales la mitad de su vida ha sido dedicada al arte de la música, y por la cual él ama este pueblo que es Piedecuesta, y donde todos hemos crecido con la Asociación Banda de Músicos de Piedecuesta. Y hay algo importante que tal vez dentro de toda esa herencia que les está dejando a ustedes, pues algo característico, ¿no? Y cuando hablamos de lo tangible e intangible, pero cuando hablamos de un legado, esas venas musicales, esa herencia musical que es característica de todos ustedes, de la familia Gamboa Carrero. Sí, gracias a Dios, él ha sido una persona que nos ha impulsado en este arte desde que éramos pequeños, y donde seguimos personalmente ese legado que es enseñar, que es tocar un instrumento de viento, y sobre todo querer uno hacer muchas cosas aquí en Piedecuesta. Ese legado viene de parte de él y se lo agradecemos, se lo agradezco de verdad, porque desde niña estuve muy pendiente de todo lo que él hacía en la casa, enseñando música y dando todo lo que él más podía por este arte que es la música.
A ver, usted no hizo repulsa, ¿no? A veces dice, bueno, pues es que el papá es carpintero, los hijos carpinteros, que el papá es panadero, mecánico, en fin, en todas las líneas. Su señor padre, pues, y señora madre, pues tienen que ver con la música. Usted no hizo repulsa, usted de entrada, como se dice. Sí, la verdad, Luis Eduardo, cuando de toda mi niñez fue escuchando cantar a mi mamá, que es una gran cantante, y ella cantaba desde que se levantaba hasta que se acostaba, el canto de ella, y tiene una voz muy linda, y al mismo tiempo mi papá enseñando, tocando su saxofón, tocando el violín, tocando la guitarra. O sea, me crié en un ambiente netamente musical y al mismo tiempo pedagógico, porque veía la manera de enseñar mi papá. O sea, me crié en ese ámbito y lo tuve muy claro desde mi adolescencia, de ser músico y de ser profesora de música. A ver, algo característico cuando hablamos de esta dinastía, ¿no? De los hermanos Gamboa Carrero, precisamente cuando tenemos voces, tenemos interpretación de instrumentos, tenemos quienes pedagógicamente se han preparado también para la dirección, pero también, como se dice, como quien tiene una empresa de carros, ¿no? Pues también no solamente es conducirlo, sino también el mecánico, un luthier que tienen ustedes ahí, un mecánico de instrumentos, reparador, adecuador de los instrumentos, como es el maestro Reinaldo, que también ha seguido con ese legado. Reinaldo, excelente hermano, y lo que usted dice, Luis Eduardo, él también desde niño veía cómo mi papá llegaba con instrumentos, los desbarataba, los arreglaba, él también, y todos mis hermanos cogimos muchas cosas de lo que hacía mi papá musicalmente y lo que le cuento, las tertulias con la familia, Carrero también, que son grandes músicos, mi papá escuchando su música clásica y colombiana desde las 5 de la mañana nos levantaba con música. O sea, fue un ambiente donde todos los 7 hermanos Gamboa Carrero nos criamos y creo que cada uno llevamos un pedacito de ese legado de nuestros padres. A ver, cuando hablamos de la maestra Rosa Inés Gamboa Carrero, pues hablamos de ¿cómo inicios? ¿En voz, en algún instrumento, en fin, en sus inicios? Luis Eduardo, yo canto, desde pequeñita me ha gustado muchísimo la música colombiana. Yo pertenecía a un coro que mi mamá organizó en la época de diciembre, que era el coro de villancicos, con el padre Alejo. Bueno, tenemos grandes anécdotas. Y después, desde muy pequeña, empecé a estudiar la trompeta con mi papá. Más adelante entré a la Universidad Industrial de Santander, escogí la licenciatura en música, entonces en la licenciatura manejo un poquito de cada cosa, digamos, de piano, cómo enseñar el piano desde la base. Me gusta mucho el tiple porque amo la música colombiana, el tiple me gusta mucho. Toco algo de guitarra, alcancé también a hacer algo de violín cuando era adolescente, junto con otros hermanos también iniciamos el violín. Entré al coro de la UIS, yo soy contralto, entonces tuve la oportunidad de viajar cantando a Europa 2 veces con el coro y allá también toqué el tiple. Han sido muchas experiencias y todas enfocadas después, o sea, me dediqué a la parte pedagógica para poder transmitir lo que sé de cada una de esas cosas. A ver, usted estuvo entonces, según lo que usted manifiesta, pues la voz característica, ¿no? Que es esencial también. Pero también estuvo interpretando varios instrumentos. ¿En cuáles instrumentos se quedó, como se dice? Dije, no, este es lo mío, bueno, como se dice. O sea, uno como músico dice nunca uno dice ya terminé, pero yo he dedicado mi vida a la banda de músicos de Piedecuesta como trompetista. Tuve la oportunidad cuando era joven de integrar una orquesta de mujeres en Cali, pero pues no quise hacerlo porque me gusta la música tropical, pero me quedé con lo mío, que es tocar música colombiana, también de tocar música al estilo de Piedecuesta Brass Ensemble, que es el grupo que tiene mi esposo Henry, entonces música latinoamericana. En una época estuve en una orquesta de son cubano que se llama Tumacuba, también fui trompetista, entonces más que todo me quedé con ese instrumento. Del maestro Leonidas trompeta. Ocampo, ¿no? El del maestro Aquí estuvo Leonidas. lanzando un libro de su historial musical, precisamente Sí, el médico. yo estuve ahí varios años en Tumacuba como trompetista y en la casa estoy con el tiple, me gusta lo que le digo, tocar el tiple y cantar como más para mí, como para alguna reunión familiar.
y el resto, los otros instrumentos, estoy dedicada a compartir como la base de esos instrumentos allá en Musicarte. Es decir, como decimos coloquialmente, los que somos neófitos, los que desconocemos la música, apuradito medio cantamos en el baño, como se decía anteriormente. Usted sí canta por todos los lados, como se dice. Trato de verdad muy humildemente de hacer de todo un poquito y pues ya quisiera uno tener mucho tiempo para uno dedicarle a consagrarse a los instrumentos, pero pues más adelante cuando terminé la universidad, entonces se vino mi matrimonio, mis hijas, la academia, el trabajo que hago con la banda, entonces a veces el tiempo pues no alcanza y trato de hacer como lo mejor que pueda como para que me rinda el tiempo y poder rendir en lo que estoy haciendo. A ver, a propósito, maestra Rosa, si usted, como le dijera, si no estuviese de lleno en la música como lo está, pues de pronto, como se dice uno, lo que no está buscando encuentra, pero la sigue la música. El maestro Figueroa, su esposo, pues llega también, afina la música en ese entorno, en ese radio de acción, para sumarle un poquito a la música, ¿no? Sí, afortunadamente pues también tuvimos dos niñas que son muy talentosas y que hacen parte en estos momentos del profesorado de Musicarte, y Henry también ha sido una ayuda muy valiosa musicalmente. Él ha hecho unos arreglos excelentes para el coro Musicarte, con el cual nosotros ganamos un concurso nacional, que de pronto mucha gente en Piedecuesta no lo sabe, pero ese coro dejó muy en alto la ciudad de Piedecuesta en muchas oportunidades aquí en Colombia, y fue exclusivo con arreglos hechos por Henry Figueroa, mi esposo. Es un gran talento, además un gran trompetista, y ahora con mis hijas armamos el equipo completo de la familia. Para sumar un poquito, como si hubieran faltado un poquito de músicos, ¿no? No solamente su esposo, sus hijas, aparte del entorno con que ya venía ese legado de toda la familia Gamboa Carrero en la música, ¿no? Para sumarle otro poquito. Para sumarle otro poquito, sí señor. Estamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digitel, en el Magazine de Noche, hoy dialogando con la maestra Rosinés Gamboa Carrero. Ella es la directora de Musicarte. A ver, algo característico, ¿no? También que toca resaltar precisamente como usted lo dice. Esos fogueos, me habla de ese evento, me habla de también, o conocemos de lo que ha sido la participación en una institución característica, la Asociación Banda de Músicos de Piedecuesta desde muy niña, en fin, todas las agrupaciones que usted ha hecho. Importante cuando hablamos como en todo evento, ¿no? En todo arte, profesión, oficio, que es el fogueo, ¿no? A veces el competir, pues se apunta a eso, a ganar en los eventos, pero qué interesante es el fogueo, los intercambios, ¿no? Que es donde se mide en cierta forma, y se dice que las comparaciones son odiosas, pero es importante en esos eventos que usted manifiesta, el que me menciona anteriormente, en fin, la importancia precisamente de participar en los certámenes. Sí, Luis Eduardo, o sea, antes de la pandemia, porque esto se vivió antes y después de la pandemia, el coro Musicarte estuvo representando a Piedecuesta en Medellín. Allá en Medellín estuvo una maestra cubana que quedó muy gustosa y nos invitó a Cuba. Pues yo creo que ese proyecto se va a hacer más adelante porque todo tiene su tiempo. Y estuvimos en Medellín, fuimos al concurso nacional de villancicos en Risaralda, ganamos el concurso nacional, estuvimos en Santa Marta en un festival también, participamos en festivales en Bucaramanga. Entonces hubo un gran despliegue de ese coro. Bueno, vino la pandemia, hubo un receso, y ahorita Musicarte está empezando una etapa nueva que yo sé que va para adelante, porque ya la experiencia que hay en Musicarte es muy grande, no solamente en la parte coral, en la parte del piano, en la parte de trompeta, en la parte de violín, en la parte de iniciación musical. O sea, Musicarte tiene mucho que dar y mucho que representar, no solamente a mí como dueña de la academia, sino uno siempre lo hace pensando es en Piedecuesta, que es el pueblo que uno ama y donde uno nació. A ver, se dice, maestra Rosa, pues todos venimos con una misión, ¿no? De una u otra manera, de ahí que a veces pues en las artes, profesión, oficio, pues se dan
o a veces incursión en otras actividades y se da ese objetivo, esa misión que Dios o la naturaleza nos coloca en este globo terráqueo precisamente, que es lo que tiene que ver, no todo el mundo puede saber mucho de esas artes, profesiones, pero no transmitirla. La parte pedagógica también que tienen gran parte de ustedes, en cabeza, por ejemplo, del maestro Mario, de su señora madre, de parte de usted, del maestro Reinaldo, de usted, que es un don, que es una misión, que es un carisma, que es querer también transmitir eso pedagógicamente, esos conocimientos. Sí, Luis Eduardo, yo creo que yo nací con esa vocación porque la verdad desde niña yo organizaba la escuela en la casa, yo era profesora desde los 10 años, soy normalista. Era líder. Líder, normalista de aquí de la Normal de Piedecuesta, y todo el bachillerato nos preguntaban, bueno, y cuando ustedes ya salgan y sean profesionales, ¿qué quieren ser? Yo decía siempre, profesora de música. Y es una vocación que Dios me regaló porque no todo el mundo tiene esa vocación. Hay mucho artista, mucho músico, pero el transmitir lo que uno sabe, enseñarle a un niño a leer, por ejemplo, una partitura musical, es una facilidad que yo la tengo y que me honro, gracias a Dios, porque sé que hay un gran semillero de musicarte por todo el país, por todas las universidades de Bucaramanga. Incluso en Semana Santa muchos alumnos y mucha gente todavía me recuerdan con cariño porque pasaron por Musicarte y aprendieron la base de la música. A ver, la Asociación Banda de Músicos de Piedecuesta, pues es un patrimonio, es un ente que junto a otros, el Colegio de la Presentación, la Hermandad de Jesús Nazareno, podemos hablar de esas instituciones que caracterizan, que es un ícono, que cuando hablamos de sentido de pertenencia e identidad de un municipio, pues tenemos parte gran de ellas, esas instituciones. Desde temprana edad, ¿de qué edad comenzó usted a ser parte de la Asociación Banda de Músicos de Piedecuesta? Bueno, yo desde niña estuve aprendiendo, pero pues mi papá, por ser la hija, siempre me exigió mucha excelencia con la trompeta, entonces yo duré mucho tiempo que deseaba entrar a la banda y él me decía, no, hasta que no termine el método, hasta que no. Entonces ya entré tardecito en comparación de mi hermano Mario y de Reinaldo, que ellos sí desde muy niños estuvieron en la banda. Entonces yo ya entré fue en la adolescencia, como a los 16, 17 años, porque pues la trompeta es un instrumento muy delicado, entonces estuve mucho tiempo ahí y yo creo que desde esa edad empecé en la asociación. A ver, antes de entrar a hablar de la Academia de Musicarte, pues lógicamente hay que hablar de ese patrimonio viviente, el maestro Mario Gamboa, Escuela Ignacio Villalobos, ¿no? Alejandro Villalobos. Alejandro Villalobos. Sí. De esa escuela, de su niñez y lógicamente, ¿qué le caracterizó o qué le caracteriza precisamente en la metodología, el ser el maestro también transmitiendo eso y que usted lo ha adoptado precisamente a lo que es el proyecto de Musicarte? La Escuela Alejandro Villalobos, bueno, yo tuve un gran, una experiencia muy grande y fue precisamente seguir con la Escuela Alejandro Villalobos. Trabajé 14 años al frente de la escuela con la alcaldía de Piedecuesta. Ya este año no continué porque me voy a dedicar de lleno a Musicarte, pero una de las cosas que me dejó enseñanza fue primero el amor con que mi papá le transmitía a sus alumnos en la casa, que era una confianza de, como usted sabe, Luis Eduardo, de llegar a la casa de uno, donde los músicos o estudiantes de música, para ellos la casa mía, de mi niñez, era como si fuera también la casa de ellos. Mi papá muchas veces prestaba instrumentos de él, no cobraba, o sea, él se entregó de vida a esa institución que se llama Escuela de Música Alejandro Villalobos. Entonces uno de niño va observando toda esa manera, esa familiaridad, la disciplina que tenían los músicos, como mi papá con mucho amor les exigía que tenían que ser excelentes. Entonces yo creo que lo que le decía, todos los hermanos cogimos ese legado y cuando a mí me llamaron para que continuara con la Escuela Alejandro Villalobos, ya con la alcaldía, creo que lo hice muy bien y que traté al máximo de seguir el legado que mi papá hizo anteriormente, porque él fue el fundador de
de la Escuela Alejandro Villalobos. A ver, maestra Rosa, pues es una sociedad machista aún, ¿no? A pesar de unos logros que la mujer ha conquistado y que lógicamente esos espacios. Pero cuando hablamos de música, hablamos de parranda, hablamos de trago, hablamos, no legado, sino de ese ir y venir, esos comentarios, esa idiosincrasia, si pudiésemos, desde el punto de vista cultural que tenemos, que relacionamos música, serenateros, parranda, trago, en fin, su versión que ve, usted como formadora, como música Sí. que es también, pero como formadora en la parte pedagógica, esa Sí, concepción que hay. bueno, yo no sé, yo soy muy conservadora en mi manera de ser. Eh, Afortunadamente nunca estuve en ese ambiente, o sea, yo detesto, se lo digo sinceramente, detesto ese concepto que hay de ver un músico, un gran artista borracho, como decimos nosotros, embriagado, en un desorden. Eso a mí me causa bastante fastidio. Entonces uno trata, y yo lo he tratado con mis hijas, por ejemplo, de que todo el mundo mire la música como un arte y no la combinen con que si es músico o si es cantante de una orquesta o lo que sea, tiene que terminar en el desorden. Incluso cuando le cuento que a mí me llamaron de Cali hace muchos años para que integrara una orquesta femenina, me exigían que yo tenía que salir mostrando las piernas, mostrando con un escote, haciendo un show ahí más por la parte física que por la parte de interpretación de la trompeta, y yo rechacé ese trabajo porque eso no va con mi personalidad. Y una de las cosas que yo le digo a los niños y a los jóvenes es: eviten el vicio, dedíquense a su instrumento musical, no tienen que combinar que para tocar un instrumento bien en un baile o en una presentación tienen que tomar trago para poder hacer eso bien. Entonces, o igual un grupo de rock, o sea, no tienen que combinar el arte con la drogadicción ni con ningún vicio, porque son dos cosas totalmente aparte. A ver, maestra Rosa, hay dos temas también que tienen que ver, ¿no? Ese músico que es de academia, ese músico que es de casa, de allá, de coger un instrumento y ser autodidacta, así. ¿A dónde voy yo? ¿Hasta dónde pues esa formación pedagógica que se establece, que se imparte más bien desde un ente, en el caso de Musicarte, a donde lo que decíamos anteriormente, a oído? Que yo cojo un instrumento, una guitarra y de pronto pues perfeccionaba autodidácticamente o cualquiera de los instrumentos. Esa diferencia entre, lógicamente, a través de las notas, a través de la parte pedagógica, de la parte formativa, a, como decimos, a oído. Sí, yo admiro mucho ambas cosas. Aquí en Piedecuesta hay muchísimo talento y hay músicos, digamos, que no leen una partitura, pero que a veces superan a uno que lee una partitura. Lo que pasa es que lo que se hace ya como formación es como para ayudar, y sí, muchas veces una persona que nunca ha leído una partitura y aprende, claro que lo que tiene, que es su oído musical, lo va a desarrollar más en cuanto a que ya consigue un material por internet o consigue partituras de lo que sea, y ya sabiendo leer es lo mismo que una persona que no sabe leer un libro y quiere leerlo. Entonces, cuando aprende a leer, coge cualquier cantidad de libros y lo hace. Entonces, sí invito a mucha gente que tiene muchísimo talento a que haga esa ayuda, que es aprender a leer una partitura, que hoy en día por internet hay mucho material y ya ellos sabiendo eso pueden aprovechar más el talento que tienen. Es muy complicado, es difícil la lectura musical cuando hablamos de un bemol, cuando hablamos de esto, aquello. Depende del profesor que tengan. Si lo hacen con Rosa Inés Gamboa, les aseguro que aprenden a leer. O del alumno también, que no sea muy cerrado. Sí, o sea, de pronto nos han pintado que es algo que es difícil y todo, pero depende de la persona que les enseñe, aprenden rapidísimo. Yo tengo niños en Musicarte de 5, 6, 7 añitos que ya están leyendo partitura, sin ninguna complicación. A ver, cuando hablamos de música, como en muchos artes, profesiones y oficios, insisto en eso, se viene con un talento, volvemos a la parte autodidacta, pero a veces se va adquiriendo como en otras artes o profesiones, oficios. Sí,
Bueno, yo no sé y me perdonan porque sé que muchas autoridades musicales van a escuchar el programa. Pues yo creo que casi todos tenemos talento, todo el mundo tiene talento, pero hay personas que tienen muchísimo más talento que otras, entonces también importa ahí la disciplina. Hay gente que tiene talento pero no tiene disciplina, entonces no van a adelantar nunca ni van a aprender nunca un instrumento. Hay personas que se les facilita muchísimo porque tienen buen oído musical, entonces también es innato. Pero hay que probar porque hay personas que dicen, no, yo no tengo, o el niño no tiene talento, pero si nunca lo pusieron en una academia, nunca le dieron la oportunidad de aprender, nunca supieron si tenían o no tenían talento musical. Claro. Para realmente evaluarlo en ese aspecto. Sí. A veces se dice, maestra Rosa, he escuchado que el parietal izquierdo, que el parietal derecho, que el de la música, que el del arte está aquí, que el del arte ya los últimos descubrimientos que han hecho los científicos que tienen que ver con eso, no sé hasta dónde también discutible. Sí, es verdad, o sea, incluso dicen que la persona que nunca tocó un instrumento musical ni desarrolló eso, que muere la persona prácticamente con el hemisferio izquierdo del cerebro sin estrenar, porque todo lo que es arte y sobre todo la música desarrolla ese hemisferio izquierdo del cerebro. A ver, a propósito, todo decimos pues como la materia, no desaparece, se transforma. En la parte musical, cuando vemos que, que los ritmos, los géneros, pero salen algunas canciones, hay que hacer los arreglos, es también constante evolución la música, ¿no? Decimos, no, es que la música es una sola, pero vemos que en los mismos géneros, que a veces surgen canciones y que entonces toca hacerle los arreglos, en fin, es de constante movimiento la música. De constante movimiento y de respeto, ¿no? Todos los estilos musicales. Hacer un arreglo musical o escribir para un instrumento, eso es algo que hay que hacerlo, que no todo el mundo tiene esa facilidad porque es distribuir las voces, es manejar tesituras. Todo eso es lo que yo le comento que lo desarrolla el cerebro, o sea, la música es un arte, pero también es una ciencia. A ver, maestra Rosa, hablamos como en todo, ¿no? De las diferentes disciplinas, la parte individual, la parte colectiva. Cuando hablamos, por ejemplo, de los coros, cuando hablamos de lo que anteriormente decían las tunas, Sí. las corales, y cuando hablamos del talento individual. Eso es también algo característico dentro de lo que se ve en las academias también. Sí, bueno, en las academias primero se aprende individualmente. Ya cuando el niño o el joven interpreta un instrumento bien, ya puede hacer parte de un grupo, porque ya pertenecer a un grupo musical es todos haciendo para una sola cosa. Entonces una persona que no sea rítmica, que no lleve el ritmo bien y esté en una orquesta o esté en una banda, acaba con la agrupación. Entonces en las agrupaciones cada uno tiene que rendir bien para que ese grupo suene bien o para que esa orquesta o lo que sea. Me hace acordar de una anécdota de alguien, ¿no? Que decía que pues también que ha oído, había aprendido y que entonces estaban interpretando alguna canción y le dicen, pues no hay que puesto, ¿no? Nota puesto es casi lo mismo, ¿sí? Sí. Entonces cambie de puesto, entonces simplemente se cambiaba de silla. Estamos Sí. a través de Guarevisión, Canal 2 de Digitel. Hoy nuestra invitada, la maestra Rosinés Gamboa Carrero, es la directora de Musicarte. A ver, entremos a Musicarte. ¿Desde cuándo Musicarte? ¿Cómo precisamente inicia esas labores la academia? Bueno, Musicarte nació precisamente cuando yo terminé la carrera de la UIS en el año 95. Mi papá, a quien yo le agradezco también, aparte de muchas cosas, él tomó la iniciativa de fundar Musicarte, él fue el que le puso el nombre y me dijo como con mucho cariño, mijita, yo quiero que usted sea independiente y que tenga su academia de música, porque yo he trabajado desde muy niña, desde los 16 años de profesora en colegios privados, dando clases, y él veía en mí esa proyección como, bueno, ya terminó su carrera en la UIS, ojalá que ella tenga su empresa. Y organizó primero una sociedad con nuestro amigo ya fallecido, que fue Rafael Uribe, con su hija, el maestro Néstor Cáceres con su esposa, y él y yo. Entonces se formó esa sociedad
que duró poco tiempo porque cada uno tenía sus actividades, duró hasta el año 2002, como 5 o 7 años, y pues prácticamente Musicarte se disolvió esa sociedad y todo. Entonces yo trabajaba en ese entonces en un colegio de Bucaramanga que era es el Instituto Caldas de Bucaramanga. Entonces yo le dije, papá, no acabe Musicarte, yo lo tomo yo sola como directora y dueña de Musicarte. En el año 2003 legalicé Musicarte ante la Cámara de Comercio, y a partir del 2003 hasta actualmente y hasta que Dios me tenga con vida, Musicarte es de Rosa Inés Gamboa Carrero. Entonces ya empecé a trabajar sola con la academia en la calle 10, ya no existe. Después subimos hasta la carrera 12 cerca a la iglesia de San Rafael, subí yo con mis cosas, con mis pertenencias de Musicarte, y desde el año 2011 hasta la actualidad ya me ubiqué al lado del Parque Uribe, donde ya está el letrero Musicarte, y sigo al frente de la academia, y este año volví a retomar la empresa yo solita, o sea, con 100% al frente de la Academia Musicarte. Tomamos referencia lo que usted dice, que nos quedó en la historia, quienes pasamos ese letardo, ¿no? Antes y después de la pandemia. Ese fue un momento crucial, Sí. definitivo para muchas instituciones, personalmente, individualmente, familiarmente, empresarialmente, en todos los aspectos, ¿no? En esas, pues fue un trance también difícil, que en esos, pues no se exceptuó lo de Musicarte. Sí, bueno, hubo algo curioso, es que precisamente antes de la pandemia, en esos meses, que fue en diciembre del 2019, esos mesecitos antes fue cuando el coro Musicarte estuvo en Santa Marta, estuvo en Zapatoca en un festival, estuvimos en Santa Rosa, pero pues desafortunadamente llegó la pandemia y Musicarte quedó cerrado porque por lo que todos sabemos, o sea, no podían ir alumnos, el coro se acabó, pues no se perdió el trabajo porque todavía está ahí, los arreglos y todo, pero quedamos 2 años donde se hicieron algunas clasecitas virtualmente y no más. Entonces, después de la pandemia ya resurgió otra vez Musicarte, entonces prácticamente desde el 2022 empecé de cero, poco a poco, y ya en este año 2025, el año pasado, el 2024, se hizo una reforma grande en Musicarte, fueron 4 meses donde se adecuó muchísimo más el local de Musicarte. Entonces yo pienso que esta es la nueva era de Musicarte después de la pandemia y de la mano de Dios, que es el año 2025 para Musicarte. Decimos De cero. una nueva temporada. La nueva temporada de Musicarte es a partir del 2025. A ver, cualquier padre de familia, cualquier chico, chica, cualquier persona se preguntará, ¿qué formación se adquiere en Musicarte? Bueno, Musicarte está abierto para todas las edades, en cualquier horario. Lo que les digo, va a estar 100% abierta en la academia. ¿Qué recibe su hijo? La formación musical básica desde cero para los que no tienen ningún conocimiento, en adelante hasta cuando el niño o el adolescente o el adulto quiera llegar. Un desarrollo integral musicalmente hablando, donde lo que ellos van a aprender allá, a tocar un instrumento, a leer una partitura, a cantar, a pertenecer a un ensamble grupal, todo eso va a ayudar a su formación integral, a que la persona desarrolle el hemisferio izquierdo, a que su hijo psicológicamente también aprenda a desenvolverse con otros compañeros, a que pierdan los nervios ante una presentación, a que aprendan a presentarse ante el público. De por sí que el salón de Musicarte quedó como para unas 100 personas, entonces van a haber muchas actividades donde los niños van a mostrar el talento, entonces va a haber interacción, va a haber una parte social, una parte de desarrollo de la inteligencia, de la memoria, o sea, muchísimas cosas positivas para todo el que llegue allá a Musicarte. A ver, maestra Rosa, algo importante como cualquier institución, cualquier entidad, ¿no? Pues tiene banderas, algo característico. Cuando hablamos de Musicarte,
en lo que es la formación pedagógica, en la parte musical, de esas maneras, ¿cuáles serían las características, el ícono de Musicarte? El ícono de Musicarte es que es una familia, que la gente que llega a Musicarte se siente en casa, que va a haber un ambiente muy apropiado y que va a haber una formación excelente en cuanto a un proceso musical, pedagógicamente y musicalmente hablándolo. Algo que tiene que ver mucho en esa misma formación, ¿no? Lo que tiene que ver con los docentes, los que están ahí insinuando, los que están recomendando, los que están con las directrices, encaminando a los aprendices o a quienes están mejorando en la parte musical. Bueno, otra nueva o una anécdota para esta nueva era Musicarte 2025 es que los profesores son jóvenes. Está mi hija, ella cumplió ayer 16 años, es una gran violinista y una gran pedagoga excelente, está haciendo un trabajo muy bien hecho en el violín. Está ella Viviana, está mi otra hija Gabriela, que es una adolescente también gran pianista, enseña perfecto, está dando las directrices bien en piano. Llegó un muchacho, un pelado joven, muy bueno de la UNAP, está estudiando maestría en dirección coral, él es el profesor de técnica vocal. Está mi esposo Henry, que es un gran trompetista y quiere hacer talleres de trompeta, talleres de trombón, de instrumentos de viento. Bueno, Gabriela también va a estar al frente del clarinete, ella es clarinetista muy buena, entonces también abrimos esa, siendo nosotros instrumentistas de viento, abrimos también las puertas de Musicarte para esos instrumentos de viento. Y hay una profesora que es la de iniciación musical, es licenciada en música de la UIS, que está haciendo un trabajo muy bien hecho, muy bonito con los niños de 5 y 6 años. Y estoy yo que estoy al frente de todos esos procesos coordinando con este grupo de jóvenes para que las cosas salgan bien. Está Ángel Moreno, que es un muchacho joven, 18, 19 años, egresado de Musicarte. Él va de quinto semestre en la Universidad Nacional en Bogotá de guitarra y está haciendo un trabajo también muy bonito, está temporalmente, está en Piedecuesta, está dando las clases de guitarra. Entonces es un equipo joven y también un equipo de experiencia, y está Henry, mi esposo, y estoy yo coordinando y tratando de que la gente aproveche todo este paquete que se les está ofreciendo de cursos de diferentes instrumentos. Estaremos hablando, maestra Rosa, precisamente uno de los, para quienes ignoran, los neófitos, pero también para el perfeccionamiento, en fin, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la necesidad de ese alumno, de quien va a Musicarte. Sí, o sea, Musicarte no discrimina a nadie en el sentido de que va mucha gente adulta. Yo creo que a partir de mitad de año yo estoy planeando esto, abrir la academia para que en las noches o en las tardes todos los adultos que en algún momento quieran ir a aprender a tocar un instrumento lo hagan. Entonces igual los jóvenes, entonces allá Musicarte no dice no, usted sí, usted no, no, todo el mundo tiene la oportunidad de asistir, de buscar su horario y de aprender lo que quiera. A ver, maestra, en esas mismas banderas, ¿no? Tal vez cuando decimos, identificamos a alguien, bueno, haciendo un parangón de ciertas carreras profesionales en otras artes, ciertas academias, ciertas universidades, pues dicen, esta es medicina, esta es ingeniería, esta es, bueno, son las fuertes, como se dice, algunas de ellas, la diferencia. Cuando hablamos de Musicarte, algunos instrumentos característicos, es lo fuerte, es decir, oiga, con el tiempo, es que Pepito Pérez adquirió esa formación en Musicarte, por eso es buen tiplista, por eso es buen guitarrista, por eso es buen saxofonista, en fin, podemos ir dando esa identificación característica. Sí, Musicarte ha sacado muchísimos alumnos que en estos momentos, lo que le digo, ya son egresados. Incluso hay alumnos de piano que ya están en un gran nivel, que no están ni siquiera aquí en Colombia. Aquí por Musicarte inició su trabajo de piano, por ejemplo, el hijo de Olger Cruz,
Él empezó allá, o sea, ha pasado mucha gente que estudió después piano en Argentina, están alumnos de violín que ya no están aquí, que incluso están en España, están en otras partes. Hay un profesor que es violinista que está en Suiza, es Juan José Cala, y un saludo si acaso me ve por ahí. Él inició en Musicarte, fue alumno de Musicarte, después fue profesor de violín en Musicarte y hoy en día está radicado en Suiza. Entonces, de los instrumentos que se ha hecho gran trabajo, ha sido el piano, ha sido el violín, la guitarra también y la parte vocal. Han salido varias personas, está una niña que ya ahorita hace parte del Coro Nacional de Colombia, que es Lucy Villamizar, que fue alumna de Musicarte, fue integrante del Coro Musicarte y hoy en día hace parte del Coro Nacional de Colombia. Entonces yo creo que hay semillitas de varios de instrumentos y de todos los cursos que ha tenido Musicarte. Y en este año esperamos sembrar muchas más semillas para los instrumentos de viento, que invito a tanto talento que haya aquí en Piedecuesta y se quiera perfeccionar con la trompeta o con el clarinete para que vayan a Musicarte y poderles aportar lo que más podamos nosotros. Es decir, maestra Rosa, haciendo un parangón también, por ejemplo, con el deporte, ¿no? Cuando hablamos de lo que tiene que ver con la competitiva y la recreativa. Cuando hablamos del caso de Musicarte con la preparación musical, pues para quienes toman como un pasatiempo, como su tiempo libre, pero también para aquellos que, ¿por qué no?, van a profesionalizarse. Es un inicio para ir formalizándose, para irse adecuando, para seguir esos peldaños. Sí, o sea, no todo el que entre a estudiar música quiere decir que ya su profesión va a ser músico. No, incluso hoy en día hay muchos profesionales que son abogados, que son médicos, ingenieros, que tienen su música como hobby porque esto ayuda mucho a la parte psicológica, a la parte socioafectiva. Debería ser una materia obligatoria en las instituciones educativas porque la música es muy importante. Desafortunadamente no lo han hecho, entonces, pero hay sitios como academias, en este caso Musicarte, donde la formación musical ayuda, así sea por entretención, pero si ya lo quieren hacer como profesión, se preparan bien y ya cuando se presenten a la universidad o cualquier otra institución, ya tienen buenas bases porque ya estuvieron ahí en Musicarte. A ver, cuando hablamos de Musicarte, de esa formación, ya sea de una u otra manera, desde el punto de vista para estar recreativo, ¿por qué no profesionalizándose? Pues hay un método, hay un programa, hay como un pénsul, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Cada curso tiene su proceso metodológico, su nivel, sus contenidos. El trabajo es personalizado, pueden haber 4 o 5 alumnos en cada curso, porque son pocos alumnos, máximo 5 o 6 alumnos, pero el trabajo es personalizado porque si alguien está de cero, lo empezamos de cero. Si llegó una persona con cierto nivel, a partir de ahí va subiendo y se va haciendo un proceso lento, bien hecho, y el mismo alumno se va dando cuenta cómo va avanzando. Entonces, hay un plan, hay una metodología y hay un proceso. A ver, cuando hablamos precisamente en las voces, dice, bueno, pues hoy estamos observando en los medios nacionales e internacionales mucho reality, ¿no? De eso, de voces. Y cuando hablamos de lo que tiene que ver con la interpretación de instrumentos, y lógicamente pues en la voz no hay que, no sea, quien hace parte de Musicarte y va a perfeccionar o va a mejorar o va a iniciar en el proceso de la educación de la voz, que es un instrumento que dicen que tiene todas las notas, ¿no? Sí. Y que aquel que también quiere incursionar en los instrumentos, hay instrumentos que son más asequibles, ¿no? De pronto una guitarra más económica, algunos instrumentos. En esa parte de instrumentación, que es básica, porque es la práctica. Sí, básica. Por ejemplo, lo que es la guitarra y el violín tienen que llevar el instrumento, obviamente, porque hay que estudiar todos los días. O sea, para la música hay que tener mucha disciplina. Entonces, a veces, pues, a la academia, si mandan un alumno, un niño o una persona va y solamente cada 8 días coge el instrumento, lógicamente que el proceso se va a demorar muchísimo más.
Y comparado con el deporte, como dice Luis Eduardo, el deporte tiene que ser todos los días haciendo ejercicio, calentando y todo, así igualito es la música. Entonces, el que entre a estudiar música tiene que concientizarse de tener disciplina y de estudiar todos los días el instrumento. Por eso la guitarra y el violín lo tienen que comprar. Ya lo que es el teclado, lo que es el piano, Musicarte facilita esos instrumentos para las clases, para que el alumno vaya mirando si le gusta, si no le gusta. Ya dentro de determinado tiempo uno le dice al papá, cómprele o vaya ahorrando para que le compre el teclado a su hijo, porque ya un teclado de 1.000.000 de pesos para arriba. Entonces ya se lo compran, pero la academia les facilita el instrumento todo el tiempo para las clases, lo que es el piano. Ya lo que le digo, guitarra y violín lo tienen que comprar. Igual la trompeta o el clarinete sí deben también tener el instrumento porque tienen que estudiar en casa todo lo que se les enseña en Musicarte. A ver, hay algunos instrumentos del cual pues sabemos que a veces se levanta como una fiebre, ¿no? Cuando vamos hacia Vélez, esa provincia, pues vemos chicos con el requinto, ¿no? Y es algo característico. Ha despertado por estos días dos géneros, sin desconocer otros géneros, pero que a veces por momentos este artista que está triunfando como es el heredero, pues ha despertado niños. Nos consta de algunas familias que están, como se dice, con esa fiebre del tiple de instrumentos para ese género, la carranga. Por estos días también viene aconteciendo que es el evento que se hace año tras año, que es el Festival Vallenato. Automáticamente, pues, el instrumento que identifica a este género es el acordeón. Digo, ¿a dónde voy yo con este tema? Es decir, por ejemplo, quienes están con esa fiebre, los papás o los chicos o chicas, de ser intérpretes de un requinto, de un tiple que es de este género, y el acordeón también, hay ese enfoque hacia esos instrumentos en Musicarte. Sí, no, Musicarte actualmente no. Sí se tiene proyectado más adelante, por ejemplo, el acordeón no se ha hecho porque el acordeón es un instrumento bastante costoso, muy costoso. Entonces tendría que cada alumno comprar su instrumento para llevarlo, entonces no, Musicarte no tiene ese instrumento. Difícil por lo que les digo, entonces, sin embargo, la idea es más adelante que la academia tenga algunos acordeones y que pueda el alumno tener el acceso como lo tiene con los pianos. Y lo que es el requinto, el tiple, son instrumentos muy valiosos, pero no hay muy buena demanda actualmente aquí en Piedecuesta, pues hay gente que quiere, pero lo que se generaliza es la guitarra, entonces curso de guitarra sí hay, pero sin embargo también yo les decía, porque han ido precisamente lo que dice Luis Eduardo, este año ha ido mucha gente a preguntar por el requinto, sobre todo, entonces ya les dije, esperemos, puede ser que ahora en mitad de año se consiga un profesor de requinto y se vaya organizando el grupo para ese instrumento que es muy, muy importante y muy bonito. Le toco este tema porque allá en Piedecuesta, una familia, son 3 chicos. El papá, pues, tiene, tal vez en su época de juventud, tuvo esas ganas de ser intérprete de la música, del acordeón. Adquirió un acordeón, 3 chicos, y como usted lo dice, sí, tienen un negocio público y los ve uno a toda hora. En Florida Blanca también distingo otra familia sí, que también están con ese cuento. Entonces, lo que decíamos anteriormente, ¿no? A veces se levanta una fiebre, una ola por algunos instrumentos de acuerdo a algunos géneros que se imponen en cierta época, y entonces sí, por eso le indago acerca de lo que tiene que ver a quienes explícitamente pues quieren adquirir esa formación en lo que tiene que ver con algún instrumento en particular. La voz, ¿no? Los coros también, a veces que pues lógicamente quienes quieren hacer parte de un coro, armar allá sí, en una empresa o en familia, eso es fundamental también. Ese sí está ahí, Musicarte de la parte de técnica vocal y Individual el o a coro, dúo. lo que sea, incluso lo que yo le decía al coro antes de la pandemia, actualmente Musicarte no tiene el coro, pero ya está el proyecto para empezar a trabajar con el coro
y ojalá participar el año entrante, si Dios quiere, o si alcanzamos este año, en todas las actividades que se hacen aquí en Piedecuesta, en diciembre, el año entrante en Semana Santa, y todo, porque es un trabajo muy bonito y es algo que es representativo de Musicarte, el coro. Y hoy con las adecuaciones que se hace de Musicarte en su estructura física, pues en hace la más... estructura física van a haber bastantes eventos en Musicarte que más adelante se los estoy transmitiendo, Luis Eduardo, para que la gente vaya y mire, observe y participe de actividades que se van a hacer en ese salón de Musicarte. A ver, maestra Rosa Inés, a quienes nos observan a través de la señal de Guanevisión, quienes están en las diferentes casas acá del área metropolitana, de Piedecuesta, Florida, Girón, y como usted lo manifiesta, pues es una educación personalizada en los instrumentos o en la voz, en esta formación musical. ¿Dónde está ubicada la estructura física y dónde podemos...? Sí, Musicarte es una casa antigua, muy bonita, muy adecuada, tiene las puertas abiertas para Piedecuesta, todo el que quiera ir, está en todo el centro de Piedecuesta, que es la carrera novena número 731, queda al lado del Parque Uribe, en todo el centro de Piedecuesta, es un portón grande, ahí dice Musicarte, tiene unos dibujos muy bonitos en su pared, y esa es la dirección, carrera novena 731, centro de Piedecuesta, al lado del Parque Uribe. Digitalmente, virtualmente, ¿dónde podemos encontrar información de todo lo pertinente a Información, Musicarte? Musicarte tiene Instagram, a través del Instagram, a través del Facebook, figura Musicarte Piedecuesta, ahí se trata de sacar todo lo que se hace en la academia, y cualquier cosita pueden escribirme a mi WhatsApp, que es 316-741-4111, ese es el contacto de Musicarte. Repitámoslo, ¿cómo es? 316-741-4111. Es. Pues maestra Rosa Inés Gamboa Carrero, esperamos precisamente eso, que lo que tiene que ver hoy con tanta ebullición, con tantas situaciones, pues la música es una de las terapias, si pudiésemos decir, pero incursionar también a quienes quieran profesionalmente, a quienes quieran aprovechar el tiempo libre de su pasatiempo, en fin, en todos los aspectos de lo que tiene que ver, incursionar en la parte musical, el canto, en la interpretación de un instrumento, en fin, todo lo que concierne a esta parte de la cultura, del arte, como es la música. Muy formal, maestra Rosa Inés Gamboa Carrero, por acompañarnos acá en el set del Magazine de Noche. Gracias, Luis Eduardo, y gracias al canal Guanevisión, que ha sido siempre gran amigo de no solamente de la música, sino de todo lo que se refiere aquí al arte y la cultura de Piedecuesta. Muchas bendiciones para este canal y espero que Piedecuesta y el área metropolitana aprovechen esta oportunidad y lleguen a Musicarte, donde los estaré recibiendo con los brazos abiertos, ofreciendo lo mejor que tenemos nosotros en la academia. Bueno, maestra, quien quiere, se acostumbra a veces en los centros educativos, ¿no?, que va el papá o la mamá, llevan el chico, la chica, o quienes van a mejorar o a perfeccionarse, a formarse en cualquiera de los ramos de la educación, pues a conocer las instalaciones. Quienes quieran, pues pueden ir antes y adquieren la información ahí, ¿no? Sí, ahí estaré yo atendiéndolos con mucho gusto. Ahí hay un timbre, porque a veces como la casa es muy grande, entonces a veces está la puerta cerrada o cualquier cosa, o me llaman, el número está ahí en la pared, un número grande, el del celular. Entonces, y es en el centro, o pueden llevar los niños ahí al Parque Uribe o al parque principal y se pueden echar la pasadita por Musicarte para que conozcan y personalmente los atiendo y les explico ya más detalladamente sobre cada proceso de música que se da en la academia. ¿Qué horario de atención tiene Horarios de Musicarte? atención de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Pues nuevamente, maestra Rosa Inés Gamboa Carrero, muy formal, a usted como directora de Musicarte, el que de esta forma también se hace patria en la formación académica musical, en fin, todo lo que contiene a ese talento también de transmitir a través de la pedagogía de lo que es una familia, de lo que es una dinastía en el área metropolitana, en el municipio de Piedecuesta. Y a ustedes, amigas y amigos televidentes, agradecerles que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, a la distancia,
a quienes a través de las redes sociales, diariamente, cotidianamente, personalmente, nos manifiestan sus comentarios, opiniones, sugerencias muy formales. Agradecerles a los sistemas de televisión también de las diferentes provincias que retransmiten esta programación, originándose la misma desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. Línea de contacto del Magazine de Noche, 316-74-75-75, 316-74-75-75. Ustedes que están liderando diferentes proyectos, diferentes tareas en materia cultural, educativa, deportiva, gremial, en todos los aspectos a donde se inmiscuyen a las comunidades de niños, de jóvenes, de adultos, población en general. Si bien lo tienen, nos pueden contactar a través de este WhatsApp. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de esta programación. Y ustedes y nosotros, mañana Dios mediante, en este mismo horario, estaremos con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.